En este vídeo vamos a ver la definición de parámetros, tanto los personalizados como nativos de Revit, de las partidas que tenemos que crear en Revit. Bien, en el vídeo anterior vimos un enfoque de todo lo que sería la metodología de trabajo, es decir, las relaciones que existen entre Revit, Presto, a través de COSIT, que es el programa, digamos, que vincula ambos software. Entonces, para pasar la información desde Revit hasta Presto, necesitamos preparar el modelo BIM con información, como comentamos en el vídeo anterior. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a COSIT, vamos a darle una primera visual, aunque lo explicaremos más adelante. Y aquí en exportar vemos que podemos elegir varias opciones. Código, o sea, estos serían cuál es la codificación para la exportación. Entonces, podemos exportar por un código y descripción de montaje, podemos exportar por un código de Revit o por un parámetro elegido por el usuario. Entonces vamos a explicar las tres opciones. Entonces, la primera, código y descripción de montaje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la exportación se realizará a través del parámetro código de montaje. Entonces, para eso, si selecciono, por ejemplo, una luminaria, esta luminaria en concreto, tendría que editar tipo y lo que es la exportación se realizará a través del parámetro código de montaje de este parámetro. Entonces, este parámetro, para rellenarlo, pues tendría que seleccionar aquí. Recordad que esto es lo que ya configuramos en el vídeo anterior. Aquí en el código montaje tenemos que tener claro cuál va a ser la clasificación del sistema de clasificación que vamos a emplear. A saber, sistema de clasificación, pues tenemos Uniclass, Uniformat, Omniclass y, por ejemplo, aquí en España tenemos uno muy bueno que es el Gubinclass. Y en nuestro caso vamos a emplear este Gubinclass como sistema de clasificación. Al final, ¿qué es un sistema de clasificación? Bueno, un sistema de clasificación es pues una jerarquización de los diferentes elementos constructivos, desde tareas más generales o clasificaciones más generales hasta pues más detalladas. Y aquí las podemos ver. Por ejemplo, podemos ir al sistema de acondicionamiento de instalaciones. Este, por ejemplo, sería una luminaria, pues iríamos a instalaciones eléctricas, iluminación. Esto sería una iluminación interior. Y aquí tendríamos hasta este nivel llegaría la clasificación. Entonces, pues le damos a aceptar y veis que se me rellenan dos valores: código de montaje y descripción de montaje. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, ese archivo txt que hemos cargado previamente, que lo tenéis en vuestros datos de partida, pues podréis ver en ese archivo txt que para cada elemento se define un código, que es el código de montaje, y una descripción de ese código, ¿vale? Que es la iluminación interior. Entonces, en base a esto, podremos definir todos los tipos de familia de todo nuestro modelo y, bueno, pues generaremos la exportación. Recordad que la exportación se genera tanto de los elementos de modelo y puedo decirle también que se genere de los elementos vinculados, ¿vale? Entonces los elementos vinculados, si quiero realizar la exportación, también tiene que estar definido su código de montaje. Si es que es el código de montaje, bueno, la forma de exportación, que recordad que tenemos tres según COSIT. En primer lugar, estamos explicando el del código y descripción de montaje. Ahora, en segundo lugar, vamos a explicar el código de Revit. ¿Qué es esto de código de Revit? Bien, pues esta opción, que la podemos encontrar, recordad aquí en exportar o en opciones, la segunda, código de Revit, significa que se generará una exportación a través de los parámetros categoría de familia, que serán los capítulos de esa medición, y las partidas tendrán el nombre de la familia
tipo de familia. En verdad, el nombre de la familia guión nombre del tipo de familia, ¿vale? Ese sería ese método de exportación. Hombre, ese método de exportación pues tampoco nos resuelve mucho. No nos resuelve mucho porque en realidad nosotros lo que querríamos es asemejar nuestros tipos de familia, que al final van a ser nuestras partidas, lo queremos referenciar a una partida como tal, de una base de precios. Entonces, hombre, pues lo que queríamos tener es el código al final de esa partida. Entonces, código de Revit pues tampoco resuelve mucho. Igual que código de descripción de montaje, si lo referenciamos al sistema uniformes y tal, a no ser que el sistema uniforme y tal describa partidas, pues tampoco nos va a resolver mucho. Entonces, tenemos por último la tercera opción, aquí en exportar, opciones, tenemos parámetro elegido por el usuario, ¿vale? Entonces, para parámetro elegido por el usuario, como vimos anteriormente, podemos crear un parámetro que en nuestro caso se ha llamado código de partida. Y aquí en este parámetro, bueno, pues podremos definir el código de la partida que tenemos en nuestro archivo base. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, para la luminaria? Le damos a editar tipo y tendríamos que rellenar este parámetro de código de partida. ¿Cómo lo definimos? Bueno, pues venimos aquí a Presto, tenemos nuestro archivo base, recordar que este archivo base lo hemos obtenido, bueno, los capítulos los hemos desarrollado nosotros hemos hecho la estructura de capítulos, pero las partidas las hemos cogido de una base de precios. Por ejemplo, si vamos a la luminaria, aquí en instalaciones, tenemos conducto, difusor y aquí tenemos foco base, ¿vale? Esta es nuestra partida, la que hemos considerado nosotros que es nuestra partida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que cogerme este código y este código exactamente igual, control C para copiar, tengo que venir a Revit y aquí en código de partida control V. Tiene que ser exactamente el mismo. Le doy a aplicar y aceptar. Esto como un código, un elemento de un parámetro de tipo, pues a todos los ejemplares, que al final los ejemplares serán las líneas de medición de nuestra medición, pues lo tendremos aquí relleno, ¿vale? Y entonces la idea es que en base a este parámetro se genere la exportación, en lo que pues nosotros digamos es más eficiente para nuestro trabajo, porque al final lo que queremos hacer es, bueno, pues un trabajo lo más automatizado posible, es decir, que yo al final modele una vez y de este modelo salga todo lo que yo modele, porque evidentemente lo que no modele pues no podré obtener medición. Por ejemplo, en el caso de instalaciones no podré obtener medición de los cables eléctricos, por ejemplo, porque los cables eléctricos no se modelan. En cambio, sí puedo obtener medición de las bandejas eléctricas, porque sí las modelo. Como veis, aquí tengo el modelo de las bandejas eléctricas, ¿vale? Todo de lo que tenga, todo lo que modele en mi archivo, podré extraer medición. Si no lo modelo, pues no puedo obtener medición. Entonces, al final, todos nuestros ejemplares que modele, la idea es exportarlo directamente, automáticamente a un Presto, a través de lo que estamos explicando, de un archivo base que contenga todas nuestras partidas. Y la vinculación la podremos hacer a través del parámetro este que me he creado de código de partida. O bien, si paso mi sistema de clasificación, imaginaros que utilizo, pues quiero generarme a través, en el código montaje que aparezca directamente el código de partida de la Junta de Extremadura, por ejemplo. Pues para ello lo que tengo que hacer es generarme un archivo txt con la estructura de este archivo txt, es decir, si lo buscamos, ese archivo txt no tiene otra estructura que no sea esta, es simple la estructura que tiene ese archivo txt. Para ello nos podremos ir a la ruta para ver aquí, nos vamos a Program Data, recordad que
tenemos que activar los elementos ocultos, Program Data, Autodesk, RVT en mi caso 2019, librerías, UseMetric y aquí tenemos el Gubin Class. ¿Cuál es la programación? Pues esta es la programación. Te dice el código, este sería el código de montaje. Si vemos esto, se corresponde perfectamente con esta estructura 00. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Vamos ahí hasta, por ejemplo, la luminaria, que lo he desplegado todo. Pues vamos a los 50. Aquí, bueno, en primer lugar, la explicación sería 00, sería el código. Este sería la descripción, sería esto. El 1 es el nivel 1 o nivel 2, que sería esto que ya tiene 2 puntos, pues eso ya sería nivel 2. Y luego, bueno, tiene un código de separador, digamos, para que separe unos elementos y otros, que al final son, pues, 6 ceros y un guión, ¿vale? Entonces, con esta programación, pues, puedo generar mi propio archivo, por ejemplo, de la base de precios de la Junta de Extremadura, y aquí me podría salir, pues eso, los códigos directamente de las partidas, para yo seleccionarlo y hacer la exportación a través del código de montaje y no desde un parámetro personalizado. Pero bueno, en este caso es lo mismo, vamos a hacerlo desde un parámetro personalizado. Entonces, por ejemplo, aquí si vamos al 50, pues el 50, 60, vamos por aquí, 50, 60, 50, 20, aquí lo tenemos, es este código, iluminación interior, este es nivel 4, aquí lo tenemos, nivel 4, y es los ceros para pasar para identificar el final de la línea. Bien, pues dicho esto, esto sería, bueno, la forma en que tenemos de parametrizar con código de montaje. Ahora, puntos que tenemos que tener en cuenta también a nivel de parametrización en Revit. Bueno, como indicamos en los apuntes, tenemos que tener dos temas en cuenta. El parámetro comentario, ¿vale? Si seleccionamos aquí y aquí en el parámetro comentario de cada uno de los ejemplares, ¿vale? Pues puedo o rellenar algo. Si no relleno nada, automáticamente en la línea de medición al final, este parámetro, si no relleno nada, es lo que va a describir la línea de medición de este elemento, de este ejemplar concreto. Entonces, si no relleno nada, automáticamente lo que generará COSIT o en Presto será el nombre del nivel, lo concatenará con el nombre de la habitación en la que está el elemento y lo concatenará con el nombre del tipo de familia, ¿vale? Esa será la descripción, digamos, de la línea de medición de este ejemplar. Este, pues será la misma, será el nivel, la habitación en la que está y el tipo de familia, ¿vale? Esa será la forma de parametrizar la línea de medición. Entonces, si yo no quiero generar eso, quiero generar pues que la línea de medición, imaginaros que tenemos un proyecto grande con un modelo que tiene varios edificios y quiero generar una parametrización por edificios o por zonas. Entonces, yo puedo y encima tiene ese edificio pues varios niveles, pues yo puedo en el comentario de cada ejemplar puedo escribir lo que yo quiera, o en cada conjunto de elementos puedo seleccionarlo y a la vez editar el parámetro comentario y decir, pues estos son nivel planta baja, edificio 8, o edificio de oficina, o edificio industrial, o en fin, pues puedo parametrizarlo. Y entonces eso que aparezca en el código en los comentarios aparecerá en la línea de medición de cada uno de los ejemplares de forma individual. Eso es un punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta es la descripción. Si yo quiero que una partida tenga una descripción, entonces en el tipo de familia puedo aquí en el parámetro descripción puedo ponerle un valor. Si le pongo ese valor o un texto, si le pongo ese texto, pues ese texto será el que se incluya en la descripción de Presto, de la partida de Presto, ¿vale?
Entonces, bueno, esos son dos temas a tener en cuenta. Bueno, pues sin más, hemos visto pues todas las puntualizaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de parametrizar y las diferentes formas que tenemos de parametrizar en COSIT, que hemos visto la de el código y descripción de montaje a través de un sistema de clasificación. Vamos, que al final es el archivo STXT que hemos visto, que ahí bien cargaremos el TXT de un sistema de clasificación de Uniforma, OmniClass, GubinClass o el que queramos, o bien pasaremos un TXT de, por ejemplo, una base de precios que parametricemos en base, ese TXT tiene que estar programado en base a la programación que hemos visto de ese TXT. El código de Revit, que como hemos dicho, bueno, pues tampoco tiene mucha aplicabilidad en nuestro caso, porque al final es que las partidas se generan en función de los capítulos por la clasificación de sistema y las partidas por el nombre de la familia y tipo de familia, y los parámetros de elegido por el usuario, que es la que hemos utilizado en nuestro caso.